bei mir sein, ich denke nur daran. Wann fängt für mich mit Sonnenschein der Tag wieder an? Wenn ich mit dir gemeinsam bin, hat mein Leben seine... Bueno, ¿qué consiste todo esto? Consiste en controlar la variación de descarga de la bobina por medio de la variación del ancho de pulso que puede hacer con el 555. Una vez más tenemos el 555 trabajando como estable y posee la primera resistencia, un valor de 1 kilo, después un condensador de 10 microfaradios, 25 volts, y después un potenciómetro ajustable de 10 kilos. Y posee además un regulador de voltaje 7805 y un diodo conectado de tal forma que sirva como un elemento de protección para poder protegerlo de las corrientes autoinducidas que podrían dañar la circuitería, tanto el integrado como el 555, que serían los más afectados en un tema de el transistor, en un tema de descarga de la bobina. Recordemos que esta bobina de auto es una bobina de encendido y se ocupa para poder producir esas pequeñas explosiones que se producen dentro del motor al producir un pequeño chispazo de muy alta tensión, provoca la detonación. Y esto no es nada nuevo, hay muchos videos en internet, muchas explicaciones, y bueno, esto sirve para muchas cosas, no necesariamente dar chispazos. Pero bueno, yo al variar el potenciómetro ajustable puedo ir regulando el ancho de pulso del 555 y a su vez voy variando la frecuencia. Y gracias a este pequeño transistor, que es el 2N222, no sé si lo ven ahí, tiene a la base una resistencia de 1 kilo. Y a su vez, de la pata número 3 del 555, que es la patilla donde sale la señal de salida, la onda cuadrada que nosotros vamos a ir variando, también hay otra resistencia de 1 kilo que va al diodo LED rojo, que me sirve como indicador de la variación de frecuencia. Y bueno, obviamente una onda cuadrada la que va saliendo, que satura este transistor. Este transistor, el 2N222, muy bueno para hacer switcheo. De hecho está configurado de tal forma para que haga switcheo muy rápido. Y a su vez, conectado en Darlington, tenemos al transistor de potencia, el 2N3055. Ambos transistores están configurados en Darlington. Y este pequeño transistor permite controlar el transistor de potencia, que a su vez el transistor de potencia permite controlar la descarga producida en la bobina. En la bobina se alimenta con 12 voltios y el bobinado secundario nos da una tensión aproximada de salida de unos 12 a unos 15 kilovoltios. Yo no puedo medir la tensión de salida en este momento porque mi tester tiene una escala de 1 kilovolt. En continuo, y si la mido, obviamente sale de la escala y podría dañar mi tester. Todo esto lo alimento con una fuente de alimentación de computador. Como pueden ver acá, estoy utilizando los 12 volts positivos que van acá y alimentan el circuito de control, que a su vez el regulador de voltaje me permite obtener los 5 volts justo para poder alimentar 555. Y bueno, este sería el bobinado primario y esto sería la salida del bobinado secundario, y con una conexión a tierra produce la descarga.
la descarga tiene que ser de una tensión muy alta para poder romper la resistencia misma del aire. Quiero leerles un extracto de una página, se llama aficionados a la mecánica.net. Dice: el circuito de encendido, ¿qué es? El circuito de encendido utilizado en los motores de gasolina es el encargado de hacer saltar la chispa eléctrica en el interior de los cilindros para provocar la combustión de la mezcla de gasolina en el momento oportuno. La encargada de generar la alta tensión para provocar la chispa eléctrica es la bobina. Otra bobina que tenemos acá. La bobina es un transformador que convierte la tensión de la batería de 12 voltios, la que estamos suministrando con la fuente de computador, en una alta tensión de unos 12 a unos 15 kilovoltios, una tensión muy grande. Una vez generada la alta tensión, necesitamos un elemento que distribuya cada uno de los cilindros. Aquí hay unos esquemas interesantes sobre la distribución. Está la batería, la llave con la cual encendemos el automóvil, nuestra bobina, el distribuidor, y aquí van las bujías que van a los cilindros para hacer las pequeñas detonaciones. Esta es la bobina que vamos a ocupar. Aquí hay otra parte que quiero leer también. Bobina. La bobina está compuesta de un núcleo de hierro. Es un transformador dispuesto de otra forma, nada más, en forma de barra, constituido por láminas de chapa metálica sobre el cual está enrollado el bobinado secundario. Aquí está la chapa metálica. El alambre más finito sería el bobinado secundario, formado por una gran cantidad de espiras de hilo fino de cobre entre 15.000 y 30.000, debidamente aisladas entre sí y el núcleo. Encima de este enrollamiento va enrollado el bobinado primario, formado por algunos centenares de espiras de hilo grueso, aliadas entre sí y el secundario. Aquí un esquema muy interesante que muestra el interior de la bobina que estamos ocupando. Aquí iría el núcleo de hierro, las láminas. En su interior, muy osada, iría el bobinado secundario. Y los bornes que estamos utilizando acá, serían el bobinado primario, que sería de menos vuelta y de un mayor diámetro. Entonces aquí se produce la alta tensión. Un transformador sencillo, ¿no?, dispuesto de otra forma. Y el interior va lleno de aceite para poder refrigerarlo. Bueno, sin nada más que decir, vamos a la acción. Mucho más interesante que estar hablando tanto. Ahora lo voy a energizar. Pueden ver. Voy a prender el amperímetro. Está marcando 1 amperio. Como pueden ver, esa es la descarga producida. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Y yo, al variar el ancho de pulso, hasta acá, ¿ven? Varió el ancho de pulso y varió la descarga de la bobina. Aumento el ancho de pulso, aumento la descarga. Es una descarga, como había dicho anteriormente, que está entre los 12 a 15 kilovoltios. La corriente máxima que utiliza para producir la descarga es 1 amperio. Está de más decirle que si quieren armar esto, por favor tengan mucho cuidado, porque esto es peligroso. Son de 12 a 15 kilovoltios. Una corriente de 1 amperio ya es peligroso. De hecho, las armas Taser, no sé si la ubican, esas armas que producen este chispazo, están clasificadas como armas no letales. Las ocupan muchas veces en los guardias de seguridad y cosas así. Y produce una tensión muy alta pero una corriente muy baja. Y de esa forma permite aturdir a una persona por el caos
que produce en el interior del músculo. Recordemos que el músculo funciona con una pequeña electricidad. ¿Ven? Este mismo fenómeno se da en la naturaleza. La madre naturaleza produce grandes tormentas eléctricas diariamente. No recuerdo en este momento la cantidad de voltaje y la corriente producida, pero son descargas gigantescas. La madre naturaleza en su maravilla produce esto de forma natural y espontánea. Son cosas asombrosas, y aquí uno apenas lo replica unos cuantos semiconductores y un chispazo de unos cuantos centímetros. Como les digo, la tensión que tiene que producir es muy alta para que pueda romper o traspasar la resistencia al aire, que es altísima. Ahí está variando lo máximo 1 amperio. La tensión de alimentación son 12 voltios. Y bueno, espero les haya gustado y por favor tengan cuidado. Si van a montar algo así, no anden a pata pelada, no tengan ningún líquido o algo que se les pueda derramar encima. Si lo pueden hacer y lo quieran hacer, utilicen ojalá unos guantes de goma. Y eso. Espero les haya gustado. Con esto se pueden hacer muchas cosas, no solamente un rayo de alta tensión, ¿no? Logré hacer con esto mismo una cámara Kirlian, que próximamente ya haré un video de eso, mostrando y explicando también cómo funciona la cámara Kirlian y cómo hacerla. Y me dio resultados muy satisfactorios. Pude ver el efecto corona que se produce en una hojita del jardín de mi mamá. Y se pueden hacer muchas cosas más, ¿no? Si coloco una ampolleta, también tiene un efecto de lámpara de plasma. Espero les haya gustado. Entonces quiero repasar algunas cosas. Coloqué un diodo polarizado directamente desde la entrada del colector del colector del transistor. Va al positivo, el negativo va hacia el colector del otro transistor, para así poder proteger el mismo transistor pequeño. El 2N222, ese transistor que ven ahí. La configuración Darlington permite obtener una ganancia mucho mayor. Se multiplican los betas y permite controlar corrientes más grandes. Esa es la idea, que este transistor pequeño puede controlar este transistor de potencia, que eso puede controlar la bobina. Y bueno, en el próximo video espero montar y mostrar bien la cámara Kirlian, que para allá, esa es la intención de mostrar este video, pero creo que tiene mucha más aplicación. Una vez más, trabajando con el 555, es un integrado tan versátil y tan sencillo de ocupar, muy popular mundialmente. Y bueno, espero les haya gustado.